Sí, pues está con nosotros ya la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a quien damos la bienvenida aquí a los estudios de ADN Hoy. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Bien, ¿y ustedes cómo están? Llegó precisa y con la hora, justo. Sí, porque tengo que partir además al Congreso al inicio de la sesión de la sala. De la votación en sala de la reforma. Claro, continúa la discusión para votar en general y luego en particular. ¿Van a estar todos en la reforma previsional? Casi todos. Vamos apoyando una delegación. Una delegación. ¿Cuántos ministros van, ministras? No tengo el detalle de cuántos, pero vamos harto, al menos del comité político. Ya, van a hacer fuerza. Sí, obviamente, a hacer fuerza, una reforma muy importante para el país, por lo tanto también para nuestro gobierno y todo el diálogo que podamos hacer para hacerla avanzar. Si lo que queremos al menos es que habiliten la idea de legislar. Claro. Y en ese propósito, ministra, ¿ya cuentan con los votos? ¿Van a hacer fuerza o van con la disposición a, no sé si celebrar o al menos a marcar un punto ahí al sortear esta valla? ¿Es lo que esperan? Mire, es lo que esperamos, pero yo no puedo hoy día garantizarlo aún porque estos temas son del día a día. Y lo que sí puedo reconocer es que hemos ido avanzando en el apoyo a la reforma con las propuestas que ha hecho Demócratas, la Democracia Cristiana, el PPD. Mencionó en primer lugar a Demócratas. ¿Y algo hay de acercamiento? Han habido acercamiento. Yo sé que ellos han mantenido como una posición crítica en temas de forma, pero nosotros tenemos un compromiso de buscar todos los caminos que nos permitan llegar al principal objetivo. El principal objetivo es mejorar las pensiones ahora y de futuro. Eso es lo central, ¿no? Nuestra reforma busca eso y además, garantizar por primera vez la libertad de elegir qué inversionista, cerrar ciertas discriminaciones contra las mujeres, en fin. Pero lo principal es qué fórmula nos permite aumentar las pensiones ahora y que esa fórmula venga aparejada de el financiamiento. Porque una cosa, por ejemplo, es decir, no seguro social, que mejor todos los aumentos de pensiones se financien con impuestos generales, pero no dice a cargo de qué impuesto. Del IVA, de los impuestos a la renta, de los impuestos a las empresas. Entonces, no basta con los titulares y, por lo tanto, lo que hemos tratado de hacer es, primero, distribuir mitad y mitad el aporte de los empleadores y empleadoras del 6%, que es algo que actualmente no existe, para uno aumentar el fondo individual de día 13% y el otro para crear el seguro social, ¿no? Y con eso pagar una UF por 10 años cotizados a cada persona. Y lo otro es el tema de las tablas de mortalidad con seguros de longevidad, ¿ah? Que es algo que es una alternativa para aquellos casos de personas con mayor sobrevida, ¿no? Y cómo sostenemos y financiamos eso, y eso ha sido un aporte del debate de esos sectores políticos y que hemos ido incorporando. Ahora, no lo presentamos ahora la indicación porque requerimos algunas revisiones de la OCDE para presentar la indicación con mayor claridad y sustento técnico, pero estamos con toda la decisión de avanzar en esa dirección. Y nos daba ese detalle el subsecretario de Previsión Social aquí mismo, claro, en la ADN Hoy, ministra, más allá de la obviedad de lo que significa cuando un proyecto se rechaza en la idea de legislar, usted dice lo que tenemos que conseguir es la idea de legislar, tiene una importancia central. Sí. Pero más allá de la obviedad, ¿cuál es la importancia que hoy día el gobierno le da a apoyar la idea de legislar, sobre todo cuando hay sectores de la oposición que le han recordado a usted como exdiputada, le han recordado al presidente como exdiputado, que muchas veces votaron en contra de la idea de legislar, incluso en una reforma previsional, no permitiendo que un proyecto incluso se debatiera en el Congreso, que es eso lo que habilita la idea de legislar? Sí, lo han hecho con varios proyectos, ¿no? El tema en cuestión es que el país avanza y los debates van evolucionando también, ¿ah? Más que entrar en el detalle y nuestras propias razones de por qué tal o cual proyecto fue rechazado en su idea de legislar, yo tuve las mías y lo argumenté en mi intervención, es que si seguimos en esta dinámica y si el argumento es que ustedes votaron en contra, yo también voy a votar en contra, es la del ojo por ojo. Y en esa dinámica vamos a estar eternamente. Y el problema hoy día es que tenemos a pensionados y pensionadas que nos dicen, llevamos 10 años en esto y siempre hay un argumento para no avanzar. ¿Y cuáles fueron las razones en ese momento para rechazar la idea de legislar? Porque, insisto, la idea de legislar es habilitar el debate sobre un proyecto. Sí, tenía que ver con fortalecer el modelo de AFP, principalmente, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema también que nuestra reforma pone como centralidad, terminar con una industria monopólica, ¿ah? Y con eso permitirnos también evitar este cobro adicional, esta carga adicional
por comisiones o un poder sobre la administración de recursos que son muy importantes, que son de los trabajadores. Hoy día nosotros estamos proponiendo dividir la industria, que los hay inversores privados de los fondos, o sea, tu ahorro individual puede invertirlo un ente privado o el ente público que se propone crear, y tú eliges, pero toda la parte de soporte, que hoy día también los tiene en la AFP, sea administrado por otra entidad, que ya incluso decimos que no es del Estado. Nosotros dijimos en principio que sea del Estado, y hoy día estamos diciendo que el Estado licite la parte del soporte, cómo funciona el Fondo del Seguro de Cesantía. Pero, entonces, esa es la lógica, y el tema es que si nos mantenemos en esa dinámica, los pensionados van a tener que esperar no solo un año más, probablemente el próximo gobierno, y así eternamente. Y hay gente que, y en esto puede sonar muy duro, pero hay gente que se ha ido esperando una respuesta institucional de la política. Gente que ha muerto. Exactamente. Y mucho. Entonces yo creo que en algún momento nosotros, por ejemplo, esta propuesta no es nuestro ideal. Nosotros propusimos otra cosa en su inicio. O sea, no estamos empecinados en defender nuestra posición al 100%. Ya hemos cedido, hemos flexibilizado en pos de encontrar un acuerdo de mínimos comunes que le permita a la gente tener la certeza y la tranquilidad de que ya se va a resolver este tema y que a partir del 2024 vamos a poder entregar mejores pensiones para los actuales jubilados. Porque, mira, ministra, algo decía para terminar, solo una cosita. La ministra Jara ayer, que es muy importante. Si llevamos todo el 6% a las cuentas individuales, las pensiones van a mejorar el 2070. Y ese es el drama que tenemos. No vamos a lograr la respuesta para las actuales jubiladas, los actuales pensionados, que están pasándolo mal. Si es cuestión de ver a nuestro alrededor todos los diálogos y las conversaciones, cuando se nos acerca el último año y dice, bueno, ¿cuándo van a subir las pensiones? No me alcanza. Si no fuera por la PGU, que es un aporte del Estado, no es la AFP, no es la capitalización individual, no tiene ni siquiera 100.000 pesos. Ministra, hay argumentos técnicos que se han conocido en estos días de quien encabezara durante el gobierno Bachelet II la Comisión de Pensiones, David Bravo, o del economista Joseph Ramos en este último par de días, que han advertido que va a pasar todo lo contrario, que con la reforma del gobierno lo que va a ocurrir es que el 2070 las pensiones van a empeorar, no mejorar, porque se le está sacando ahorro a los trabajadores, y eso según cálculos del propio gobierno que compartió el asesor del Ministerio del Trabajo, Cristóbal Uneus. ¿Qué responde usted a eso? No, efectivamente, si solo nos basamos en el ahorro de los trabajadores y trabajadoras, el ahorro individual, no vamos a lograr mejorar las pensiones a futuro. O va a ser en un futuro muy lejano, ¿no? Entonces, tenemos que combinar los modelos. Porque el trabajo hoy día tiene riesgo. No todos cotizan todos los años que trabajan, porque hay trabajo informal, porque las mujeres se dedican al cuidado de otros y salen del mercado laboral por un tiempo, porque, no sé, imagínate, pandemia o situaciones que son extraordinarias, ¿verdad? Entonces, frente a esos riesgos, el basar un sistema previsional solo en la capacidad de cotización de los trabajadores y su ahorro individual, en no hacerlo sostenible a futuro. Y por lo tanto, se requiere complementar con modelos de seguridad social, donde la sociedad respalde a los trabajadores y trabajadoras. Se está haciendo con cargo a los salarios de los trabajadores. Porque en eso consiste los 3 puntos al seguro social. Y eso es lo que estos expertos advierten que significa que se le resta una capacidad de ahorro a esos trabajadores que en el futuro, con una progresión demográfica que es bien fatal para nuestro país, así como para los países desarrollados en cuanto a envejecimiento. Claro, tenemos una transición demográfica de envejecimiento. A lo que vamos, claro, a que esos trabajadores actuales, por ayudar a los jubilados actuales, van a tener pensiones más malas en el futuro y nadie los va a ayudar en el futuro, porque esa plata ya no va a estar. No, a ver, primero, el aporte de las y los empleadores no es plata de los trabajadores y trabajadoras. Es de los empleadores usted. Es lo aporte que hacen los empleadores. Bueno, ustedes mismos decían antes, y se lo escuchamos a usted misma, ¿no? O al menos al presidente Boric, al exdiputado Jackson, que en su minuto cuando esto mismo se debatía se decía, a ver, el aporte de los empleadores no es tal porque a la larga se traduce en un castigo a los salarios, porque los empleadores pagan sueldos brutos, tienen plantillas de sueldos fijas, y en la medida que saquen más puntos de esos salarios para la cotización previsional, eso castiga a los salarios. Y a la larga es menos reajustes, salarios congelados, despido, baja de costos por ese lado. Pero mira, a ver,
nos dijeron lo mismo con las 40 horas o con el aumento del salario mínimo, que esto iba a significar que unos se vieran beneficiados y otros perjudicados. Con el salario mínimo lo hemos ido aumentando y eso no ha sucedido. Con las 40 horas, las primeras empresas, ministra, perdón, las primeras empresas... La cesantía no parece sugerir eso, ni tampoco el aumento lo que pasa es que de la informalidad. Tenemos mayor gente buscando trabajo, pero los empleos han aumentado. Lo que pasa es que hay más gente buscando trabajo y todavía no se crean las ofertas laborales suficientes para absorber esa demanda o esa búsqueda de personas que están queriendo encontrar un empleo, ¿no? Pero y ahí está el tema de fondo, pero vamos cerrando los temas porque si no nos vamos ramificando. Ahí tenemos un problema estructural de estancamiento del crecimiento en Chile de hace más de 10 años y por eso la necesidad de tener un modelo de desarrollo productivo más dinámico, ¿no? Y eso es un debate que estamos haciendo con hidrógeno verde, litio, o sea, con un desarrollo de industria en nuestro país, sostenible, por cierto, pero que dinamice un poco más la situación. Ya, pero eso es otro tema que quizá podemos abordarlo en otra entrevista. Y además, bueno, el tema de género y el sistema de cuidados que imposibilita también que mujeres sostengan sus trabajos por dedicarse a otros labores, otro trabajo que es el de cuidado. Ahora, en este caso, por ejemplo, las 40 horas la empezaron a asumir antes de la ley las propias pymes, mayoritariamente las pymes. Claro, entonces, en esto, claro, hoy día tenemos, y lo decía muy bien el ministro Marcel ayer, que hoy día hay ya aportes que hacen los empleadores mensualmente y que no es plata de los trabajadores. ¿Ya? O sea, los empleadores ponen cotizaciones, por ejemplo, por seguro de cesantía o por pensión de invalidez mensual. Y eso ninguna persona le ha ocurrido decir, oye, esta plata tiene que ir a un fondo, un ahorro individual, porque funciona con la lógica de la seguridad social, que es frente a riesgos. Claro, ¿no? Pero el punto es que esa plata también es del salario al final, es del costo de los salarios. Los empleadores no dan reajustes graciosamente aumentando su costo laboral porque sí, o sea, sale de los salarios de los trabajadores. Es que no te quitan del salario, no te hacen una disminución, o sea, si a ti te van a decir, oye, te voy a disminuir al mes siguiente tu salario porque tengo que poner un 6%. Que no es así, porque se pagan salarios brutos. Entonces, el salario bruto, el día que haya que cotizar más, se va a descontar más nomás. El tema del 6% es un tema de consenso hace ya... Esto no tiene que ver con una propuesta de gobierno. Esto tiene... Hace rato se sabe que solo con un 10% de cotización no vamos a lograr mejorar las pensiones. Que aquí tiene que haber un aporte del Estado, que es la PGU, y que hay que aumentarla, y eso se financia con impuestos, y ya podemos entrar en ese detalle. Y otra parte, que es el tercer pilar, que es el aporte de la patronal o el empleador, ¿ah? Que funciona en la mayoría de los países desarrollados. O sea, son 2 ingresos: cotización del trabajador, cotización de los empleadores y aporte del Estado. Y con esos 3 ingresos estamos proponiendo 3 pilares de financiamiento a mejores pensiones. ¿Ya? Entonces, para terminar con esto es clave, ¿no? Porque si uno dice, bueno, ¿cómo si no aumentamos las pensiones? ¿Le decimos, trabajador ponga más del 10%? No. ¿Al Estado ponga más? Bueno, sí. Y estamos diciendo que el Estado ponga más para aumentar la PGU, pero la siguiente pregunta es ¿de dónde saca el Estado esos recursos? ¿Ya? Y ahí viene un debate no menor, porque por el otro lado nos dicen no queremos aumentar los impuestos a los que tienen más. Ya. Tampoco vamos a aumentar el impuesto del IVA, porque eso es regresivo. Entonces, lo que estamos proponiendo es que para aumentar la PGU aprobemos el proyecto de cumplimiento tributario, que lo vamos a ingresar en marzo porque después del rechazo a la reforma tributaria tenemos que esperar un año. Sí. Pero eso no es, pero déjeme terminar eso, porque eso lo que significa es que con normas anti-elusión, anti-evasión tributaria, con normas que exijan el cumplimiento del pago de las pensiones, de los impuestos que hoy día por ley debería pagar la gente, vamos a lograr una recaudación tal que en el tiempo nos permita financiar la PGU. Es decir, de aquellos inescrupulosos que no pagan, mañana debiesen pagar para que la PGU aumente a 250.000 pesos. Eso es justo, es sensato, es progresivo y es para evitar, por un lado, los abusos de cierta gente y por otro lado, pensiones más dignas a los jubilados y jubiladas. Ministra, pero con eso no va a bastar. Y eso es el problema. Tenemos que crear un seguro social. Se ha dicho que es un legado concreto que este gobierno quiere dejar.
y ya se comienza a utilizar ese término, el legado, ¿no? ¿Qué pasa si no se avanza en este gobierno durante este año en la reforma previsional, pensando que hay elecciones en octubre, pensando que después hay elecciones de parlamentarios y presidenciales? Y no le voy a decir pato cojo, pero es una situación que se da. ¿Se queda sin agenda el gobierno si no se avanza en el primer semestre o en los próximos meses en esta reforma previsional y en el pacto fiscal? Mira, nosotros vamos a seguir trabajando como gobierno en todas las urgencias y prioridades ciudadanas siempre. Pero el gobierno entiende que esta parte de este año es fundamental. El problema es fundamental, pero no por nosotros. que yo quiero ser muy clara en eso. Si nosotros entre reforma de pensiones y pacto fiscal vamos a terminar pagando más impuestos, porque somos del rango de lo que proponemos en el pacto fiscal de las personas que deberían pagar más impuestos. No se trata de nosotros, se trata de las y los pensionados de ahora. Ya, pero desde el punto de vista del trámite político, del trámite legislativo, el gobierno entiende que el primer semestre, por decirlo de alguna manera, es fundamental para avanzar. Sí, lo hemos dicho, es fundamental. Pero insisto, esto no es... A ver, pongamos en perspectiva como el debate. O sea, lo que está en juego acá es si vamos a ser capaces, no solo como gobierno, sino que como sistema político, de decirle a la gente, estamos aquí para resolver sus problemas. Porque todo el mundo sabe que esto no es solo un tema de gobierno, sino que es del sistema político. Todo el mundo sabe que para aumentar las pensiones ahora no basta con lo que proponga el gobierno o lo que quiera el gobierno. Se requieren votos, se requieren partidos, se requieren parlamentarios, se requiere un acuerdo transversal para hacerlo realidad. Y ya tuvimos la experiencia de los plebiscitos. La primera trató de defender una sola posición. La segunda, la otra posición contraria. Ninguna resultó. Entonces, lo que está de alguna manera diciendo la gente es busquemos acuerdos y no el atrincheramiento, ¿no? Para resolver los temas urgentes. Y una de las urgencias hace mucho tiempo es el tema de las pensiones. ¿A este gobierno le preocupa el legado? Sí, pero no es lo primero. O sea, lo principal, más que decir cómo nos van a recordar, es si fuimos capaces como sistema político de resolver estos temas. Esto no es solo el legado del presidente Boric, es de una institucionalidad que hoy día está en cuestión, ¿no? Porque hay malestar y la gente igual cree en la democracia, ¿no? Valora más la democracia que el autoritarismo, ¿no? Prefiere democracia ante un sistema dictatorial. Y la democracia tiene que demostrar que es posible resolver los problemas cotidianos de la gente. Y ese es el problema más central. Vamos a ser capaces de dejar nuestras trincheras, aprendiendo de todas nuestras experiencias pasadas, todo, y decir, ok, ya. No podemos sostener un país a pura defensa ideológica y posiciones personales, de ego o ideológica, sino que cedamos, busquemos los mínimos comunes, porque lo principal acá es resolverle los problemas a la gente, es el día a día. Entonces, ahí está, yo creo que el gran dilema, porque nosotros vamos a pasar, va a venir otro gobierno, lo va a volver a intentar, y vamos a estar así en un círculo vicioso, y la gente, lo mismo de siempre, las familias trabajadoras, las personas más vulnerables, van a seguir esperando como siempre. Y eso es algo que no queremos, Ministra, que suceda. Usted se hace cargo del diagnóstico que da cuenta de que este gobierno no tenía como prioridad, en primer lugar, el crecimiento económico y, en segundo lugar, no lo pongo en orden de importancia, ¿no?, el tema de la seguridad, y que esto de alguna manera le estalla y se vuelve central en la agenda de la moneda. Yo creo que el tema de la seguridad, que si bien estaba en el programa de gobierno, tuvo que fortalecerse mucho más, y esa constatación, o esa más bien, esa reflexión que tuvimos que hacer fue antes de asumir y luego durante los primeros meses, ¿no? O sea, ustedes recordarán, creo que fue entre la elección... Primera y segunda vuelta. La primera y segunda vuelta, ya el presidente Gabriel Boric, siendo candidato, dijo, aquí tenemos que poner mayor énfasis en el tema de seguridad. A mí me tocó también en algún momento dar entrevistas sobre eso, de que teníamos los sectores de izquierda dejar de creer que esto era un tema patrimonio solo de la derecha, ¿no? Esto también es un problema para nosotros, es un problema de derechos, que la agenda de seguridad tiene que entenderse como derecho, y entonces fuimos reforzando todos los elementos que estaban en el programa y incorporando otros, porque de eso también se trata gobernar. Como hay temas que surgen
a los meses de asumir que son los nuevos tipos de delitos, barrios más complicados. Entonces tuvimos que crear, por ejemplo, la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que en Chile no existía, y hoy día ya tenemos una, y la creamos en este gobierno. Tuvimos que incorporar el mayor aumento de recursos en seguridad y lo hicimos con convicción. Esto no lo hicimos porque simplemente nos pidieron, dijimos, aquí tenemos que reforzar las capacidades de Estado. Y en materia económica, efectivamente también, porque no bastaba solo con la política de responsabilidad fiscal, que es la que ha llevado muy bien el ministro de Hacienda. Esto, obviamente, su rol juega el Banco Central, pero también el manejo fiscal que ha tenido el ministro de Hacienda. Junto con ello, hemos reforzado la agenda pro crecimiento para apuntalar más la reactivación económica que se pronosticaba. Y ahí está también para lo de la permisología así llamada y todo lo demás. El sistema de permiso inteligente le decimos nosotros, y el gabinete pro crecimiento y empleo, que no es menor, porque ahí está reflejada el esfuerzo en materia de gestión y de crecimiento en materia de inversión y generación de empleo, que ha sido bastante efectivo. Ministra, perdón, nos queda súper poco, pero para centrarnos en algo que está más en la noticia estos días, surge en las últimas horas el tema de la infraestructura crítica. Se hizo la reforma constitucional hace justo un año, a fines de enero estaba saliendo. En febrero ya se desplegaron militares, incluso en virtud del primer decreto supremo del presidente en la frontera norte. Y ahora surge esto a raíz de la demanda del alcalde de Estación Central, y el subsecretario Monsalve ayer se abre, pero pone dibuja el escenario, planteando que aquí lo que falta es despachar ahora la ley que regula el despliegue militar bajo el argumento de la protección de la infraestructura crítica. ¿Qué pasa con esa ley? ¿Cómo va a estar pronto para que se pueda desplegar esas fuerzas militares, por ejemplo, en Estación Central o en otros puntos donde sea tan sensible la situación? O sea, mira, antes de ir al debate de forma y del procedimiento, que muy bien lo decía el subsecretario Monsalve, porque una cosa es la reforma constitucional y otra cosa es la ley que exige la reforma para habilitar en ciertos lugares, particularmente de los urbanos, y en donde específicamente la presencia de militares. Aquí no hay ningún problema de carácter ideológico respecto al uso de los militares, sino que pragmático. Entonces, antes de el tema del procedimiento, lo que estamos haciendo y lo que hemos conversado tanto con alcaldes como las propias policías es cómo reforzamos el plan Calle Sin Violencia y los operativos policiales en aquellas zonas donde ya sabemos que los homicidios y los delitos graves están más concentrados, ¿no? No quiero entrar a mencionar ni a estigmatizar, sabemos todos, obviamente, dónde está la cosa más compleja. Y esas medidas se están hoy día trabajando para que muy pronto puedan comunicarse cuáles son los reforzamientos. Pero tratemos de no enamorarnos de una sola idea. ¿Ya? Eso es lo que yo pido, porque aquí hay que ver de todas las propuestas que están sobre la mesa, entre ellas el de infraestructura crítica, cuál es la más efectiva para reforzar aquellos territorios en el objetivo de prevenir la comisión de delito, pero también identificar aquellas personas y delincuentes y bandas criminales que están en las calles para detenerlos, para requisar y quitar las armas de circulación, que son las que terminan quitándole la vida a las personas, ¿no? Y luego para también, con la colaboración y el trabajo de la Fiscalía y el Ministerio Público, juzgarlo como corresponde para que le caiga todo el peso de la ley. Entonces tenemos una mirada más integral. Obviamente el Ejército, las Fuerzas Armadas se han diseñado para una función y se han preparado para otro tipo de funciones, y las policías tienen una expertise y una capacidad para otras, ¿no? ¿Y la ley? Pero entonces, no hay urgencia entonces con la ley de infraestructura crítica. Es parte de las cosas que hoy día en el trabajo con los municipios se ha analizado de medidas, ¿no? Yo no me quiero adelantar a nada respecto a eso porque es tarea del Ministerio del Interior, pero lo que hemos hablado con la ministra, lo que hemos hablado con el subsecretario, es que se está trabajando en un conjunto de medidas para poder reforzar el trabajo y el despliegue en territorios en particular, y eso ha sido fruto además, insisto, de la conversación con los alcaldes y con nuestras propias policías e instituciones a cargo de estos temas. Ministra, siempre en materia de seguridad se ha dicho que un flanco que tiene que enfrentar hoy el gobierno es el de las pensiones de gracia a personas que sufrieron violaciones de los derechos humanos, incluso durante el estallido social en particular. El presidente mandató la revisión de esos antecedentes. Entiendo que hay un departamento jurídico del Ministerio del Interior que tiene que entregar esa nómina. Ayer ya se hablaba de 69 personas de ese listado que tienen antecedentes y que el gobierno
estaría listando una revocación a una veintena de beneficiados. El gobierno ha establecido criterios para esto, ¿no? Y esto le ha valido un desorden incluso en el oficialismo, en su propio partido, que algunos de los parlamentarios están diciendo que van a recurrir al Tribunal Constitucional o incluso llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se enfrenta a eso primero? Y ratificar esas cifras. Si esos 69 son los que tienen antecedentes y que se van a revocar, al menos en una primera instancia, 20 pensiones de gracia. Bueno, esa es la cifra que se ha dado. Esto es algo que está trabajando muy minuciosamente el Ministerio del Interior, porque no es un tema como... es más bien un tema delicado, porque las pensiones de gracia no es que se den a las víctimas de violación a los derechos humanos con exclusividad. Se han dado por distintas razones a distintas personas. Hay muchas que se han entregado por temas sociales, por temas de reconocimiento, porque en su origen no se pensaron así, ¿no? Luego, en un momento se encontró, a propósito de las víctimas de trauma ocular, en el Parlamento una fórmula para reparar a aquellos que estaban determinados como víctimas de violación a los derechos humanos en distintos niveles, ¿no? Y fue la solución política que se encontró en el Congreso para dar una respuesta en la espera, obviamente, de todos los procesos judiciales y en función además de ciertas recomendaciones de los informes de derechos humanos que constataron las violaciones. Ya, ese es el contexto. Entonces ahora, dado que existe con justa razón una crítica a quienes se les han entregado las pensiones de gracia, dado una preocupación pública por los temas de seguridad, porque hay gente que ha cometido delitos, no cualquier delito, sino que delitos graves. El análisis jurídico que se hizo con los abogados es que se podría revocar dado que hay un bien público que estaría como no siendo considerado, que es el de la seguridad. Bien, entonces en esa consideración se ha hecho un criterio para poder decir las posibles revocaciones de aquellos que han cometido, por ejemplo, homicidio o violación. Y aquellas exclusiones también. Por ejemplo, víctimas de trauma ocular. O sea, hay gente que, como por ejemplo la senadora Fabiola Campillay, perdieron la vista por acción de agentes del Estado, ¿no? Entonces, hay como un sano equilibrio que se está tratando de lograr para evitar que retrocedamos en materia de reparación a víctimas de violación a los derechos humanos, que ha sido grave, no cualquier lesión, y por otro lado, atendamos a este bien público o este interés público de no estar entregando recursos del Estado a personas que están cometiendo delitos graves. Ahora, lo de la bancada, yo hablé con el jefe de bancada, y lo que sucede es que efectivamente hoy día, en el marco de la discusión del proyecto de ley de revocación de pensiones de gracia, se ha hecho ese planteamiento. Yo no quiero hablar por nombre de la banca porque no me corresponde, tendrán ellos que dar cuenta de aquello. ¿Ese diagnóstico de su bancada? Yo creo que hay que esperar que se discutan las indicaciones del Ejecutivo, porque cuando se expuso aquello, ni siquiera estaban todavía sobre la mesa. Administrativa, digamos. Claro, pero es que en el marco, es que todo es un todo coherente, ¿no? Es un todo que tiene relación entre las indicaciones de que que presentamos y que todavía. Sí, pues, pero es que voy al punto, porque las indicaciones están pensadas en cómo queremos mejorar la ley. Y esas mejoras son coherentes con también la acción que el Ejecutivo o con nosotros como Ejecutivo queremos hacer respecto a la revocación administrativa, ¿no? Entonces, la idea es poder entrar en ese debate, explicarle a los parlamentarios en qué consisten los criterios, finalmente cuáles se revocarían, al mismo tiempo de cuál es la actualización a la ley, las modificaciones a la ley. Ese debate todavía no se ha dado en la comisión porque no se han discutido las indicaciones aún. ¿Ya? Entonces yo creo que es sano en esto tener un diálogo más profundo, una conversación para presentar las posiciones y los argumentos políticos jurídicos del Ejecutivo en la Comisión, al mismo tiempo también de atender las posiciones de la bancada. Y porque además tenemos otro tema, que es el tema de las acciones de los parlamentarios, que han señalado respecto, por ejemplo, al avance de la liberación de criminales de Punta Peuco, y en eso el Ejecutivo también ha tenido una posición. Una votación que se postergó para hoy día en el Senado. Exacto, que es sumamente crítica a nuestro juicio,
porque pasa por alto, estándares y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, y que además implica no solamente a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, darle la posibilidad de ser liberados, sino que también a gente que ha cometido abusos sexuales contra menores de edad. Perfecto. Ministra vocera de Gobierno, muchísimas gracias por estar aquí en ADN hoy esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Se va de vacaciones algunos días en febrero, no? Bueno, espero sí. No es tan fácil en los últimos veranos. No está fácil, pero yo creo que esta vez hemos hecho un ordenamiento de las salidas y las vacaciones que nos permite ir jugando en equipo, ¿no? Periodos más cortos, más alternados para cubrirnos, y siempre obviamente la labor de los subsecretarios y subsecretarias en reemplazo como ministros subrogantes clave en esto. Sí, yo espero la última semana de enero, la primera de febrero, y obviamente voy a estar acá en Chile ante cualquier cosa, pero el presidente ahora está. Una vocería de emergencia. Cuando yo no esté, va a estar el presidente y obviamente también la ministra del Interior, y así vamos cubriendo, porque las labores de gobierno tienen que seguir y no pueden depender de las vacaciones de un ministro o una ministra, ¿ya? Porque el Estado y el Poder Ejecutivo tienen que seguir funcionando siempre. Gracias, ministra, por haber estado acá. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. 8:40 minutos. 8:40 minutos. ADN.